Muy buenos días a todos mis hermanos, a toda la familia y a todas las personas que en esta mañana tienen la bendición y la disposición de su corazón de conectarse para escuchar la palabra de Dios, para tener este tiempo de congregarnos juntos. Le pido que dispongamos nuestros corazones. Hemos alabado a Dios, hemos exaltado su nombre. Y ahora tenemos que disponer nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Quiero darle gracias al Señor por este nuevo día de vida que nos regala, por esta nueva semana que termina y la nueva semana que viene, por este nuevo día que estamos en compañía de nuestra familia. Darle gracias a Dios por las cosas que experimentamos, que son alegrías y que también son preocupaciones. Quizás llantos también, porque la vida está compuesta de cosas alegres y también experiencias que arrancan un poco de lágrimas, de tristeza, sobre todo en este tiempo cuando sabemos de familiares, de amistades, de personas que dejan este mundo y parten de aquí. Si han depositado su fe en Cristo, sabemos que parten al cielo con la presencia de Dios. Pero si no han aceptado a Cristo, nos hace reflexionar mucho de que tenemos que seguir predicando el Evangelio. Así es que desde aquí mi saludo a todos ustedes, hermanos y hermanas. Un saludo muy especial para mi familia, mi madre, mi abuela. Haciendo un pequeño paréntesis, ayer ha cumplido 90 años. Es una dicha tenerla todavía con nosotros. Es una persona todavía que está con la bendición de Dios, todavía se conserva con salud, puede hacer sus cosas solas y a esta edad es una gran bendición. Saludos para ella, para toda mi familia, para mi madre, mi hermana, para toda la familia, los hermanos en Cristo. Y vamos a disponer este tiempo. Le pido que me acompañen en oración, por favor. Dispongamos nuestro corazón. Padre, gracias Señor, gracias por este nuevo día. Muchos de los que estamos aquí para escuchar tu palabra queremos disponer nuestro corazón. Intercedemos por todas las personas en el mundo entero, especialmente por aquellos que, Señor mi Dios, están de duelo, especialmente por aquellos hijos que, Padre amado, han perdido a mamá o a papá, o a un abuelo, o quizás padres que han perdido a sus hijos. Solo tú puedes consolar los corazones y solo tu palabra tiene palabras de vida eterna para todo aquel que quiere escuchar y todo aquel que cree en ti, Señor. En esta mañana pedimos tu bendición, pedimos, Señor mi Dios, que tomes el control de todo este tiempo y que, Señor mi Dios, escuchar tu voz sea para aprender más de ti y para vivir bajo tu paz y vivir bajo tu voluntad, Señor. Gracias te damos por todo, por todas las cosas. Gracias por la familia, gracias por estos medios, gracias por los hermanos, gracias por todo, Señor mi Dios. Gracias por el pan, gracias, Señor mi Dios, por el trabajo, gracias por la salud. También gracias por las pruebas, porque ya nos enseñarán, Señor, a salir victoriosos siempre. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, les pido por favor que vayamos al libro de los Salmos. La semana pasada estuvimos compartiendo el Salmo 3, mencionamos el Salmo 4 y tocamos algunos puntos nada más de ese Salmo, pero esta mañana vamos a profundizar un poquito más en este Salmo 4, porque el tema de hoy es paz en medio de las tormentas de la vida, la segunda parte, la continuación que Dios ha puesto en mi corazón, continuar con este tema, porque tenemos que aprender mucho más de su palabra, ya que vivimos tiempos de adversidad, tiempos difíciles, y necesitamos tener una ancla segura, que no se derribe, que no se derrumbe, sino
algo que realmente fortalezca nuestro corazón más allá de las circunstancias externas, y es en la persona de Dios en quien tenemos que sostener nuestra vida. Así es que el Salmo 4 lo leemos, dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. En las Escrituras encontramos que el Salmo 13 es una oración matutina, ¿sí? Así se encabeza, se titula, y que el Salmo 4 es una oración vespertina, así también se titula por el contexto de cómo vemos al salmista expresando y al final terminando su oración. Y las experiencias que pasa David no son ajenas a las experiencias de cualquier ser humano en esta tierra, no son ajenas a las experiencias que hayan pasado nuestros antepasados, y no son ajenas a las experiencias que actualmente vivimos muchos de nosotros, y no serán ajenas a las muchas experiencias que irán a experimentar los jóvenes o los niños cuando alcancen una madurez y tengan que enfrentar la vida como tal. Así es que de eso trata el tema de hoy, de cómo nosotros debemos mantener nuestra paz, cómo mantener nuestra paz. Es el tema en el cual se va a centrar la exposición de la palabra en esta mañana. La primera parte de esta oración del Salmo 4, ¿sí? Hay una razón que lleva a David a orar. Hay una razón, hay un motivo. El motivo lo expresa él en el versículo 2 prácticamente. Se debe la infamia a la vanidad y a las mentiras de la gente, ¿sí? Él tiene esta experiencia actualmente, en ese momento, debido a toda esta infamia, todas estas mentiras, todas estas cosas que se han dicho contra él, de gente mala que quiere verlo derrotado, que quiere verlo destruido. Por ello es que esto es la razón por la cual David se va a adorar a Dios, a orar a Dios. Él acude a orar a Dios. Y cuando él acude a orar a Dios, él centra su oración, no la centra en sí mismo primero, ¿sí? No la centra en sus sentimientos ni en sus emociones y solamente se queda allí en un mar de lágrimas y de angustia, sino que él comienza a centrar su oración en la persona de Dios. Por eso es que él habla: el Dios de mi justicia, dice. Hay varios atributos de Dios en esta oración. Primero que todo, él habla del Dios de su justicia, quiere decir que Dios es justo en todo lo que hace. También testifica de que Dios lo ha liberado cuando se encontraba angustiado, o sea, Dios lo ha socorrido, ¿sí? También habla de un Dios misericordioso, habla de un Dios que oye su oración. Entonces así comienza él su oración, centrada en la persona de Dios, en un Dios justo, en un Dios que responde a las oraciones, en un Dios misericordioso y en un Dios que ya lo ha librado una vez de una experiencia similar, peor o mayor o menor de la que está viviendo actualmente. De esta manera nosotros también debemos centrar nuestra oración en la persona de Dios. Y muchas veces no sabemos orar, muchas veces oramos centrada las cosas primero en nosotros, en nuestras emociones, y no elevamos nuestra oración en reconocer la persona de Dios. ¿Y sabe por qué no lo hacemos? Porque nos falta mucho conocimiento de quién es Dios.
Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? A Dios lo conocemos por medio de las pruebas, por medio de las adversidades. Y David ya había pasado una prueba, ¿sí? Ya había pasado un momento de angustia. Y en ese momento que lo leímos la semana pasada, el Salmo 3, él conoció algo de Dios. Y ahora se encuentra en otro momento donde va a conocer algo más de Dios todavía, ¿sí? Algo más de Dios. Y lo que él pide en el versículo 1, él recuerda que dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Él recuerda que Dios ya lo ha sacado de un momento de angustia, y eso quiere decir que en ese momento no todos los problemas de la vida de David terminaron, sino que en el caminar de su vida ha encontrado otros problemas. Aquí hay otro problema. El problema del versículo 3 del Salmo 3 fue un problema familiar que vimos con su hijo Absalón, su familia, problema de sus hijos, muerte de sus hijos, que lo llevó inclusive a peligrar su reino, ¿sí? Ese fue un problema que atravesó. Aquí está atravesando otro tipo de problema, ¿sí? Aquí ya no es su hijo, no es problema con su hijo, sino que aquí está atravesando otro tipo de problemas. En aquel momento, él dice, Señor, de cuando yo estuve angustiado, tú me hiciste ensanchar, tú me libraste. Entonces, en base a esa previa experiencia que David tiene, es que basa también su oración. Entonces, su oración la basa en la persona de Dios, su oración la basa en las experiencias anteriores que ya ha tenido con Dios. Y cuando él habla de ensanchar, ese término ensanchar del hebreo quiere decir, habla de espacio, habla de ampliar, habla de agrandar un espacio, habla de hacer algo amplio, de algo estrecho, ¿sí? Físicamente. Ese término habla de que se va a convertir en algo amplio, ¿sí? Lo que implica a menudo un espacio amplio y adecuado para moverse y sentirse cómodo con una mayor facilidad de desplazarse. Eso en los términos espirituales quiere decir salir a un lugar donde yo me sienta cómodo y donde yo tenga una mayor felicidad. Eso quiere decir ese término ensanchar. Esto conlleva entonces a una persona a encontrar un estado, de pasar de un estado de angustia a encontrar un estado de felicidad o de alegría, ¿sí? Eso es lo que David había experimentado. Encontró alivio, o sea, tener un alivio, ya sea momentáneo o continuo, de problemas o de ansiedad que lo aquejaba. Él encontró un alivio, él encontró un espacio donde Dios lo sacó, ¿sí? Y lo que David está diciendo de su experiencia anterior con Dios, él está diciendo, Señor, yo estuve angustiado. Señor, yo estuve angustiado, y yo no encontré alivio en mis fuerzas, en mis capacidades, en mis técnicas de guerra, en mi poder mental. No, yo no encontré alivio en ninguna de esas cosas, Señor. Tú fuiste, Señor, quien me aliviaste, ¿sí? Tú fuiste quien me aliviaste. Entonces, no es una acción de David, sino es una acción divina. Es una acción divina, es una acción que viene del cielo, es una acción que viene de parte de Dios, es una acción realizada por Dios. Tú me hiciste ensanchar, dice, cuando estaba en angustia, cuando no veía ninguna salida, cuando todas mis opciones y mis posibilidades estaban cerradas, Señor, allí estuviste tú y tú me aliviaste de mis angustias. De esa angustia, de esa opresión, Dios me sacó a libertad, está diciendo David. De ese camino sin salida, Dios me sacó a un camino amplio y espacioso para aliviarme de mis angustias, de mis aflicciones, de mis preocupaciones. Hay mucha gente que decide quedarse en su angustia. Hay mucha gente que decide quedarse en su pozo de desesperación. Hay mucha gente que decide quedarse allí, pero David no decidió quedarse allí. Él fue y clamó a Dios. Y él dice, y Dios me sacó a mí de ese camino sin salida, de ese pozo, de esa opresión. El Señor, tú me has sacado a un camino amplio y espacioso. Eso es lo que está diciendo David en ese versículo 1. Y ahora él acude nuevamente y dice, Señor, ten misericordia de mí nuevamente. Ten misericordia de mí. Como les dije, David está experimentando otro momento difícil en su vida, que le ha robado su paz, que le ha robado su tranquilidad, que no puede dormir, quizás que está preocupado. Y David acude a otro atributo de Dios, a la misericordia de Dios. ¿Y qué cosa es la misericordia de Dios? ¿Cómo definimos la misericordia de Dios? O cómo la Biblia, mejor dicho, define este atributo de Dios.
La misericordia de Dios se describe como, escuche bien, se describe como la perfecta y profunda compasión que Dios siente por las personas como los seres creados por Él. Todo ser humano es creación de Dios. Entonces, su misericordia es su perfecta y profunda compasión que Dios siente por las personas cuando están afligidos, angustiados, cuando están en desdichas, cuando estén en alguna de estas condiciones. Dios tiene una profunda y perfecta compasión por cualquier persona. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos creación de Dios. Eso es su misericordia, eso es su misericordia. Por lo tanto, su misericordia Dios la presenta no solamente para los creyentes, sino también para los no creyentes. Cuando un no creyente, afligido, angustiado, deprimido, sí, que ya ve que no tiene salidas en sus problemas, ¿sí? Y muchas personas a veces la salida en la que piensan es quitarse la vida, es ya no vivir más. Pero allí Dios muestra su profunda compasión y su perfecta y profundo amor compasivo para mostrarle su misericordia a esa persona. David acude a ese atributo de Dios. Entonces él dice, Señor, Dios, ten misericordia de mí y oye mi oración. Él ya ha tenido una experiencia con Dios y que el Señor ha respondido su oración. Ahora, respecto a este salmo, entonces, vemos que David está en una nueva situación, pero vuelve a recurrir a Dios mediante una oración intensa, una oración profunda, una oración personal y centrada en la persona de Dios. Y él clama por una respuesta divina en forma de justicia, en forma de misericordia y en forma de alivio. Una de las razones por las que David recurre nuevamente a Dios es porque tenía la convicción de que Dios escucharía su oración. ¿Sí? Él tenía una convicción de que Dios escucharía su oración y que no solamente le escucharía, sino que respondería. Y eso se llama tener fe. Eso se llama tener fe. Así es que necesitamos no solamente acercarnos a Dios en oración, sino que tenemos que acercarnos con fe, con la certidumbre de que tenemos un Dios que escucha nuestras oraciones y que responderá a nuestras oraciones, porque es un Dios misericordioso, porque es un Dios fiel, porque es un Dios lleno de justicia, ¿sí? Esto entonces, en esto estaba basando David su oración. La segunda parte de esta oración, del versículo 2 en adelante hasta el versículo 5, él presenta a las personas que lo están infamando. Él exhorta a estas personas y le dice, hijo de los hombres, hijo de los hombres. Y hay una gran diferencia entre ser hijo de los hombres y ser hijo de Dios, ¿sí? Hijo de los hombres es toda persona, es toda criatura en este mundo, ¿sí? Cualquier persona viene a ser un hijo de un padre y de una madre, cualquier persona, ¿sí? Todos somos, en este hijo de los hombres encierra toda criatura de este mundo, todo ser humano, ¿sí? Todo ser humano es creación de Dios. Pero es muy diferente ser no solamente hijo de un papá, de una mamá, sino ahora ser hijos de Dios. Eso es muy diferente. Ser hijos de Dios es diferente. David tenía una relación con Dios y David se dirige a sus enemigos. Dice, ustedes son criaturas, pero no tienen una relación con Dios. Es por eso que hasta cuándo ustedes van a estar llenos de pecado. ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir amando la vanidad, lo vano? ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir buscando la mentira, mentira tras mentira, ¿sí? Para dañarme? ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir en esa actitud? Y les da los siguientes mandatos. Le dice, primero, sabed, ¿sí? Los siguientes mandatos. Dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Entonces le hace saber primero, el salmista tiene la convicción de que Dios escucha su oración porque sabe que Dios lo ha llamado y lo ha apartado para sí. Lo ha llamado y lo ha apartado para sí. Y nosotros que somos hijos de Dios, que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, debemos tener esa convicción también en nuestros corazones. El mundo debe saber que Dios nos ha llamado, nos ha escogido y que somos sus hijos. Y le dice que en la condición de esa relación con Dios que tiene David, dice, yo voy a clamar a Dios y mi Dios, mi Padre, mi Señor, Él va a escuchar y va a atender mi oración. Por lo tanto, ustedes que están actuando de esta manera tan injusta, tan llena de vanidad, tan llena de mentira, ustedes tienen que empezar a temblar.
les dice, ¿no? Ustedes tienen que empezar a temblar y ya no pequen más, no pequen más. Por lo contrario, deben meditar bien en sus corazones qué es lo que están haciendo. ¿Qué es lo que están haciendo? Y una vez que mediten en sus corazones qué es lo que están haciendo, se van a dar cuenta, van a reconocer su pecado, van a reconocer su pecado, van a reconocer su maldad. ¿Y qué hacen cuando reconocen su maldad? Tienen que ofrecer un sacrificio, le dice. En los tiempos de David, para que las personas se limpien de su pecado, tenían que ofrecer un sacrificio. Tenían que sacar de su propiedad, si tenían el mejor cordero, tenían que sacarlo. Y si no tenían un cordero, tenían que comprar el mejor corderito. Y una vez que lo compraban, lo llevaban al templo y allí ese animalito era sacrificado por los pecados del dueño. De una manera figurativa, los pecados del dueño eran transferidos a ese animalito y ese animalito, por culpa de los pecados del dueño, moría, era sacrificado. Por eso, y esa era la forma como en los tiempos de David, los hombres pecadores se limpiaban de su pecado. Por eso dice aquí, ofrecer sacrificio de justicia, ¿sí? De justicia, y después que ofrecían el sacrificio de justicia tenían que confiar en Dios. Ahora, nosotros, para nuestros tiempos, aquí hay algunas cosas que todavía se siguen cumpliendo. La gente debe saber que tenemos un Dios todopoderoso, ¿sí? Y que cuando alguien actúa en contra de nosotros, cuando alguien levanta un falso testimonio contra nosotros, la gente debe saber que nosotros tenemos un Dios que es justo y un Dios que nos defiende, un Dios que nos guarda y nos va a cuidar, ¿sí? Él es nuestro Padre y como Padre va a salir en defensa de sus hijos, en defensa de nosotros sus hijos. Por eso es que nosotros los creyentes no hacemos justicia con nuestras propias manos, sino que dejamos las cosas en la justicia de Dios. Dejamos todo en las manos de Dios para que Él, siendo un Dios fiel y justo, pague con justicia a aquella persona que nos ha ofendido, a aquella persona que nos ha hecho mal. Lo otro es que debemos sí manifestar a las personas que deben considerar quién es Dios y que de eso deben tener ellos una reverencia a la persona de Dios, que deben dejar de pecar y que deben reflexionar cuando están solos ahí en la noche en sus camas sobre sus actos pecaminosos, vanos, llenos de mentiras, llenos de vanidad, y que cuando se den cuenta de que todo eso que están cometiendo está lleno de maldad, deberían buscar la salvación en Cristo Jesús. Ya no tienen que ofrecer un sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque Cristo vino a este mundo para entregar su vida por los pecadores. Él es el sacrificio perfecto que se entregó en esa cruz. Por eso dice Juan en su evangelio, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no estamos en la condición de ir a comprar un cordero para que sea sacrificado, porque el cordero descendió del cielo y es el cordero inmolado el que ha quitado el pecado del mundo. Después de que el pecado es quitado, el hombre debe seguir confiando en Dios. Debe seguir confiando en Dios. La tercera parte de esta oración dice, hay una acción divina nuevamente, ¿sí? La acción divina, ¿cuál es? La acción divina es, tú me diste alegría a mi corazón. David está reconociendo que él no está haciendo nada, produciendo algo que le dé alegría, sino él reconoce y dice, Señor, tú me hiciste ensanchar, tú me aliviaste mis angustias, tú me has dado alegría a mi corazón, mucho mayor que cualquier otra persona. David está diciendo entonces, Dios, gracias, porque tú has dado alegría a mi corazón. Una alegría mayor de la que tienen abundante grano y mosto. En los tiempos de David, cuando se hacían unas fiestas por la cosecha, ¿sí? Eran fiestas grandes, eran fiestas de gran alegría. Y David está diciendo, Señor mi Dios, tú me has dado mayores alegrías a mi corazón que muchas fiestas y muchas cosechas de la mucha abundancia y del mucho grano que puedan experimentar las personas. Una alegría superior a toda alegría que produce un esfuerzo humano. Esa alegría viene de Dios. Esa alegría viene de Dios. La responsabilidad de David, ¿cuál era en estas circunstancias? Primero que todo, su responsabilidad era clamar a Dios. Su responsabilidad era ir en oración a Dios. Su responsabilidad era reconocer quién es la persona de Dios, ¿sí? Su oración era reconocer que Dios era justo. Su oración era ser agradecido con lo que Dios había hecho en una experiencia pasada.
Su responsabilidad de él era reconocer que Dios es misericordioso. Y su responsabilidad era reconocer que Dios era la fuente de su alegría. Y por lo tanto, por eso termina el versículo 8, dice, en paz me acostaré. Su responsabilidad era reconocer que la paz venía de parte de Dios. En medio de cualquier situación, ¿sí?, la paz viene de Dios. Por eso es que viene al final el pronunciamiento que él hace. Ya no reclama, ya no se queja, ya no contiende con sus enemigos, ¿sí? Aunque ellos se arrepientan o no se arrepientan, ya eso no es el problema de David. Ya no lo angustia eso ya, ¿sí? Sino que ahora él hace un pronunciamiento y dice, en paz me acostaré. Ese es el pronunciamiento de fe que él hace, en paz me acostaré. ¿Cuál es la razón para hacer ese pronunciamiento? Dice, porque solo tú me haces vivir confiado. Esa es la razón de su pronunciamiento, de decir, en paz me acostaré. ¿La razón cuál es? La razón era que ya no habían enemigos. La razón era que los enemigos habían dejado de difamarlo, que habían venido a él arrepentidos a pedirle perdón. No nos relata, no nos revela la palabra si eso sucedió. David está dejando todo en las manos de Dios y se acuesta en paz. ¿Cuál es la razón de su paz? Su Dios es la razón de su paz, ¿sí? Con esta razón, y sin tener una respuesta inclusive de su oración de parte de Dios, que hayan cambiado las circunstancias, que el Señor le haya dicho, David, he escuchado tu oración, entonces mañana yo me encargaré de tus enemigos y ya no más van a infamarte. David no escucha esa respuesta, pero por fe él termina el día y se va a su cuarto a acostarse en paz. Va a su cuarto a acostarse en paz. Entonces, mis amados hermanos, hay una alegría interior en el corazón de David porque Dios es todopoderoso, misericordioso, fiel y justo, ¿sí? Dios siempre va a actuar en el momento debido. Cuando nos sentimos sin fuerzas, cuando nos sentimos que ya no podemos más, allí va a estar Dios para ayudarnos. Su poder, mis amados hermanos, su poder supera toda desesperación, su poder supera cualquier prueba, cualquier sufrimiento y siempre podemos acudir a Él en oración. Así es que si una persona decide quedarse en su angustia, en su situación de llanto, de dolor, de tristeza constantemente, no es porque Dios falle, no es porque Dios no tenga el poder, sino porque la persona no ha decidido creer y no ha decidido acercarse a Dios. Pero Dios tiene todo poder para sacarnos de cualquier situación desesperante en la que nos encontremos. Su poder supera cualquier angustia que nosotros estemos viviendo. Cuando depositamos nuestra confianza en Dios, Él calma nuestros corazones. Y Dios es quien da alegría y paz a nuestros corazones. Ahora, esta alegría permanece estable mientras confiemos en Dios. ¿Sí? Esta alegría y esta paz que Dios trae a nuestras vidas, mis amados hermanos, vence el desaliento, vence la angustia, la desesperación y cualquier aflicción que tengamos. Esa alegría, esa paz que viene de Dios vence todas estas cosas. David, aquí hay un hombre como usted y como yo, que expone su alma, expresa su sentimiento de angustia, no lo reprime, no se calla, porque hay mucha gente que se calla. Hay muchas personas que reprimen su dolor y que para no preocupar a las otras personas y para que mostrar un estado de tranquilidad, se guardan eso. Te haces un peor daño todavía, ¿sí? David no está haciendo eso. David no se está reprimiendo su dolor. David no se está reprimiendo su angustia, sino que aquí hay un hombre que expone su alma, expresa su sentimiento de angustia y de desesperación y de ansiedad con toda sinceridad. Pero no deja que este peso de problema lo sepulte, sino que acude a Dios, que es la fuente de su justicia, que es su inagotable misericordia y que es la fuente de su alegría, su calma y su paz. Esa es la actitud que David presenta en este salmo. Él ha clamado a Dios desde la profundidad de su desesperación. Y termina, ¿sabe dónde termina David? David termina en la cima de la alegría y del gozo, de la esperanza y cobijado por la paz de Dios a tal punto que disfruta plácidamente de ir a cama y descansar. ¿Qué ha cambiado? ¿Algo ha cambiado afuera? No.
Lo que ha cambiado ha sido su fe en su corazón, se ha fortalecido. Así es que rezando nuevamente le sirvió para conocer algo nuevo de Dios, de la angustia, de la desesperación, de decirle, Señor, hasta respóndeme, Señor, aquí estoy, mira, soy tu hijo, Señor, respóndeme, ven en mi pronto auxilio, Señor. Mira cómo están hablando de mí, mira cómo esto me angustia, mira cómo esta situación tan desesperante me está robando mi tranquilidad y mi paz. Y David, después de dejar todo en las manos de Dios, dice, Señor, ellos no son la fuente de mi alegría, tú eres la fuente de mi gozo, tú eres la fuente de mi alegría. Y de esa desesperación, David termina en la cima del gozo, en la cima de la alabanza, de la esperanza, y como le digo, él se va plácidamente a descansar. Pero ¿cuánto dura la noche? Yo le pregunto a ustedes, porque quizás muchos de ustedes han experimentado cosas así, que después de un día difícil, han escuchado la palabra, han leído la Biblia o alguien los ha ministrado y ya quedaron tranquilos y en paz. Y se van a dormir. ¿Pero cuánto dura la noche? La noche puede durar 8 horas, o 7 horas, o 10 horas, de acuerdo a lo que usted va a tener como un descanso. Pero ¿y después que termine la noche y viene un nuevo día, va a seguir en paz? ¿O nuevamente lo agobian los problemas nuevamente? Así es que, y después de esa noche, viene otro día, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Cómo me mantengo en esa cima? ¿Cómo me mantengo en esa paz? Esa paz que Dios me ha dado, esa paz que viene de Dios. Muchas personas han buscado alivio y consuelo en los momentos más difíciles, cuando han leído la Biblia, cuando han escuchado la palabra de Dios y han encontrado paz para sus vidas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios y es la palabra de Dios que trae esperanza a todo ser humano, ¿sí? Así usted también hoy puede descubrir el poder del amor eterno de Dios, su justicia, su misericordia, su bondad, el poder del perdón de Dios para limpiarlo de todos nuestros pecados. Y de esta manera, y porque solo Dios es la fuente de la paz, salir de la desesperación, de la angustia y lograr conciliar el sueño. Y lograr conciliar el sueño no a la fuerza, no inducido por medicamentos, sino el sueño natural, consciente, placentero que viene del Dios de paz. ¿Cuánta gente quiere conciliar un sueño no inducido por un fármaco, no inducido por un medicamento, o porque las situaciones tienen que cambiar afuera? Hay mucha gente que en este tiempo quiere paz y busca la paz, pero solamente va a poder encontrar la paz, como dice David, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Entonces solamente Dios nos va a dar a nosotros un sueño consciente, un sueño placentero que viene producto de la paz de Dios, ¿sí? ¿Cómo nosotros mantenemos esa paz? ¿Cómo mantenemos esa paz? Primero que todo, viviendo en el Espíritu, ¿sí? Viviendo en el Espíritu. La paz que encontramos solo en Dios y únicamente en Dios se mantiene en el tiempo a través de una relación íntima con Dios, lo cual es posible únicamente con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Si usted está con su Biblia abierta allí, busque Romanos 15:13, ¿sí? La paz de Dios la podemos mantener a través de una comunión con Dios permanentemente, ¿sí? Por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Romanos 15:13 dice lo siguiente: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Por el poder del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza nos llena de gozo y de paz al creer, dice. Por eso les hablo de la fe. Por eso les hablo que David se acercó con fe y por eso les hablo de que tenemos que acercarnos con fe, ¿sí? Para que abundemos en la esperanza, dice, ¿por medio de qué poder? ¿Por medio del poder de mi mente? ¿Por medio del poder de mis palabras positivas? ¿Por medio del poder de ya no ver más noticias, de ya apagar la radio, la televisión y de no saber nada del mundo externo? No, por medio del poder del Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia.
Una persona que ha aceptado a Cristo como su Señor único y suficiente Salvador es una persona a quien Cristo le ha perdonado todos sus pecados, y desde ese momento el Espíritu Santo viene a morar en su vida, y viene a morar en su vida para siempre. No es que viene el Espíritu Santo y se va, no es que yo tengo que estar llamando a cada momento que el Espíritu Santo venga a mí. Si yo he confesado mis pecados a Cristo, yo me he arrepentido de mis pecados y he aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y lo he hecho a Él mi Señor y Salvador, en ese momento, cuando yo tuve esa experiencia con Dios, en ese momento el Espíritu Santo vino a mi vida y se ha quedado aquí en mi corazón, así como se ha quedado en el corazón de todos ustedes que han confiado en Cristo como Señor y Salvador. Entonces yo no tengo que estar llamando al Espíritu Santo, porque Él ya no está afuera. Él estaba afuera cuando yo era un vil pecador, cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados y no tenía el Espíritu Santo de Dios. Vivía biológicamente, físicamente, pero estaba muerto espiritualmente. Pero Dios me hizo resucitar juntamente con Cristo Jesús y me dio vida. Me dio vida. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros y se queda a morar en nosotros. Él hace una morada. ¿Sí? Él hace una morada. Entonces yo no tengo que estar pidiendo a cada rato que el Espíritu Santo venga a mí. No. Por la Biblia nosotros sabemos que el Espíritu Santo viene a morar a nosotros los creyentes. Y es ese poder del Espíritu Santo el que me va a llenar de gozo y de paz. Es la fuente de mi gozo, es la fuente de mi paz, el Espíritu Santo. Así es que primero la paz que experimentamos es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo. La paz que experimentamos, ¿sí?, es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y es una causa de gozo. Saber entonces que Dios habita en la tercera persona de la Trinidad en mi vida, en la vida de cada creyente, ¿sí? Aquí radica una verdad fundamental bíblica, y es la palabra de Dios que permanece para siempre. Y como es la palabra de Dios que permanece para siempre, yo puedo permanecer siempre en ese estado de paz. Esto no se trata de un retiro espiritual donde a veces se induce a las personas al llanto, a llorar, y después que termina el retiro, todo vuelve a la misma cosa después de unos días o semanas. Esto no se trata de una filosofía, esto no se trata de unas palabras humanas, esto es la palabra de Dios que vive y reina para siempre. Y la palabra de Dios dice entonces, aquí nos revela a nosotros, mediante este versículo del libro de Romanos, que hay una verdad fundamental y bíblica de la paz, de la paz permanente en nuestros corazones. Es el mismo poder de Dios que ha quitado toda angustia, desesperación, que ha quitado el pecado de nosotros. Es el mismo poder de Dios, y es Dios quien envía a morar a nuestros corazones al Espíritu Santo, quien con su poder nos mantiene llenos de gozo y de paz. Eso dice el versículo 13 del capítulo 15 de Romanos. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y de paz en Él creer, para que abundéis en esperanza por el poder ¿de quién? Por el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios es la fuente de la paz, envió a Cristo como el príncipe de paz, y qué precioso es. Nos ha dejado el Espíritu Santo como la fuente del poder para que siempre estemos llenos de gozo y llenos de paz. Por eso es que por esta razón bíblica y por esta razón divina es que usted hoy puede decir: Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré todos los días de mi vida, porque solo tú me haces vivir confiado. Solo tú me haces vivir confiado. Porque tengo la convicción y la seguridad de que Cristo es mi Salvador y de que Él, al subir a la diestra del Padre, envió a su Espíritu Santo para que se quede a morar en el corazón de todo aquel que le ha confesado como Señor y Salvador. En la presencia del Espíritu Santo es la que trae, entonces, amados hermanos, es la presencia del Espíritu Santo la que trae la alegría a nuestros corazones, el gozo, es el poder del Espíritu Santo habitando en el corazón de los creyentes. Se lo repito una vez más, el que trae paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y nuestro interior gozará de bienestar, de satisfacción, de plenitud, de serenidad, sea cual sea las circunstancias externas. Nos ha pasado, yo no sé si le ha pasado a usted, pero a mí sí me ha pasado. Entonces uno siente: ya no estoy preocupado, ya no estoy angustiado. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Sabes qué está pasando contigo? Es la obra del Espíritu Santo que está en tu corazón.
Por eso la paz que experimentamos es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Filipenses 4, del 6 al 9, Filipenses 4, del 6 al 9 dice: por nada estéis afanosos. ¿Qué quiere decir afanoso? Una persona que está afligida, una persona que está abatida en su tristeza y que es una persona altamente vulnerable frente a las adversidades de la vida. Es una persona altamente vulnerable a las adversidades de la vida. ¿Cuántas personas son vulnerables el día de hoy? Están tan vulnerables, ¿sí? Hoy en día hay mucha gente que se desespera, se desequilibra con esta situación, más aún cuando la muerte va acercándose al vecindario, al distrito, al lugar donde vivimos. Entonces hay muchas personas, creyentes y no creyentes, que empiezan a angustiarse, que empiezan a afligirse. Y Filipenses dice lo siguiente: por nada estéis afanoso, por nada estéis afanoso. Dice, no está diciendo que no vayamos a tener estas experiencias, sino que dice la Biblia que si en algún momento vienen estas experiencias, dice, no lo estés. Hay un mandato: no te afanes por estas cosas. Si no, ahí está el otro mandato que Dios demanda de nosotros, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dice, en toda oración y ruego. Eso fue lo que hizo David. David, en medio de su aflicción, ¿sí? ¿Qué hizo? Corrió en oración a Dios. Por eso dice aquí Filipenses: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Es la obra de Dios Padre, la obra de Dios Hijo, la obra de Dios Espíritu Santo, la que va a guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nuestros corazones son tan engañosos, son tan débiles frente a las aflicciones, que se turban. Nuestra mente es tan débil que se preocupa. Nuestra mente es tan vulnerable ante las aflicciones externas o familiares o experiencias internas que vivimos dentro de la familia, que inmediatamente nos descontrolamos. El corazón se descontrola, los pensamientos se descontrolan, todo el ser de la persona está descontrolado. Pero el Señor dice que Dios nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Todo entendimiento. ¿Para qué? Para guardar el control de nuestro corazón y guardar el control de nuestra mente, ¿sí? ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Es una obra, todo esto es una obra divina, nada es una obra humana. Es la obra de Dios, es la obra del Padre, es la obra del Hijo, es la obra del Espíritu Santo. Para que una persona tenga una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una vez entonces que estamos viviendo en el Espíritu, tenemos que vivir controlados por el Espíritu. El ser humano tiene dos opciones de quién controla su vida. El ser humano tiene dos opciones nada más de quién va a controlar su vida. O viven controlados por su incredulidad. Eso es lo que dice Romanos 1 del 29 al 32, lo voy a leer, ¿sí? El ser humano tiene dos opciones de quién controle su vida. O viven controlados por su incredulidad, ¿sí? O viven controlados por el Espíritu Santo. Primero que todo, por su incredulidad. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, Romanos 1 del 29 al 32, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Todo esto es la característica de una persona que vive controlado por su incredulidad y vive controlado por su pecado. ¿Por qué? Porque esa persona ha desechado tener en cuenta a Dios, ha sacado a Dios de su vida. No quiere para nada saber nada con Dios. Entonces, Dios lo ha entregado a todos sus deseos pecaminosos. Y por eso es que esta persona
hace cosas que no convienen y están atestados, o sea, están llenos de pecado, de injusticia, de fornicación, de mentiras, de vanidades, de inventores de males, ¿sí? Y no solamente ellos, sino que se complacen con quienes las practican. Entonces, es una persona que está controlada por su incredulidad y por su pecado. En este estado el hombre vive ausente de la paz de Dios. Vive ausente de la paz de Dios. Esta persona es un instrumento de división, es un instrumento de pleitos, es un instrumento de dolor, de guerras, que son las mismas cosas que provoca el diablo, padre de mentira, de divisiones y de daño que trae a las familias. El otro estado, ¿sí?, es de las personas que viven controladas por el Espíritu Santo de Dios. El libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 18, dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Está diciendo Pablo en esta carta a los Efesios, guiado por el Espíritu Santo de Dios, dice que no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando una persona está llena de alcohol, el alcohol ha controlado su mente, y por eso es que la persona no sabe realmente entonces cómo tener un control y está descontrolado totalmente. El alcohol que se ha subido entonces a su mente es la que controla todos sus actos. Por eso es que esa persona comete cosas de las cuales después que le ha pasado su estado de alcoholismo, algunos se avergüenzan, otros son descarados y no reconocen nada. El Señor está diciendo que no debemos, así como el vino controla al ser humano en ese estado, más bien nosotros debemos ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. En este estado, el Hijo de Dios vive bajo el poder del Espíritu Santo, quien es la fuente para llenarlo de gozo, de esperanza y de paz. Una paz que sobrepasa a las circunstancias más difíciles que puedan ser, ¿sí? Cuando el creyente vive lleno en toda la plenitud del Espíritu Santo, entonces ese creyente puede, mis amados hermanos, ¿sí?, estar enfrentando cualquier circunstancia difícil en la vida. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que ese poder viene de parte del Espíritu Santo. Y porque sabe que hay algo que el Espíritu Santo hace en el corazón de un creyente. Él da fruto. O sea, el Espíritu Santo hace una obra en el corazón del creyente. Los creyentes verdaderos van a manifestar un cambio en su vida, producto del obrar del Espíritu Santo, lo cual va a dar un fruto, dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 23, el fruto del Espíritu Santo, ¿sí?, que tiene 9 componentes ese fruto. O sea, esa obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente va a dar fruto, y ese fruto está compuesto de las siguientes 9 cualidades. ¿Cuáles son? Primero es el amor, segundo es el gozo, tercero es la paz, después es la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Son todos estos componentes que el Espíritu Santo va a hacer va a ser su obra en el corazón de todos los creyentes, ¿sí? No es uno y el otro, uno sí y el otro no, es una obra completa del Espíritu Santo. Y en esta nueva obra que el Espíritu Santo hace en el corazón de los creyentes, lo convierte al creyente en su nuevo estilo de vida, producido por la presencia del Espíritu Santo al interior de la persona. Una de esas cualidades es la paz, ¿sí? La paz de Dios. Una respuesta ordenada, resuelta, controlada, tranquila ante cualquier adversidad que experimente un creyente, ¿sí? El salmista David experimentó una calma interior porque depositó su confianza en Dios para responder a las adversidades de la vida. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo y tenemos que dejar que Él siga obrando para que en ese poder que Él tiene, ¿sí?, siga venciendo toda angustia, toda incredulidad, toda adversidad, todo problema, ¿sí?, y nos llene de su paz. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué algunos creyentes no experimentan permanente esta paz? Porque contristan al Espíritu Santo. Por eso hay un mandato en Efesios 4, capítulo 4, versículo 28 al 30, dice lo siguiente: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno,
para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hay un mandato, hay una orden de parte de Dios que envió a Cristo, y Cristo que ha dejado su Espíritu en el corazón de cada creyente. Hay un mandato de Dios el Padre a no contristar al Espíritu Santo que está en nosotros con nuestros hábitos pecaminosos, con nuestro pecado. Cuando pecamos contra Dios, entristecemos a la persona del Espíritu Santo. Y esta palabra contristar habla de hacer sentir un dolor, ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el Espíritu Santo es una persona. Él es santo, Él es puro, Él es perfecto, morando en nosotros. Y es una gran ofensa contra su persona cada vez que pecamos. Es una gran ofensa que comete el creyente cuando peca contra Dios. Ofende y contrista al Espíritu Santo que está morando en su corazón. Y muchos creyentes ignoran estas cosas y por eso cometen pecados. Pero Dios se entristece cada vez que nosotros pecamos contra el Espíritu Santo de Dios que está morando en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dejado el Espíritu Santo para que Él haga su obra de ir perfeccionando nuestros caminos, ¿sí?, en santidad. Y nosotros cada vez que nos rebelamos, cada vez que pecamos, entonces nos estamos rehusando y nos estamos resistiendo a esa obra de perfección que Dios quiere hacer con nosotros a través de su Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, nuestro pecado y nuestra rebeldía de querer vivir controlados por nosotros mismos entristece al Espíritu Santo y dejamos de recibir sus bendiciones. El creyente entonces vuelve a perder los papeles, vuelve a perder la paz y vuelve a angustiarse nuevamente. ¿Por qué? Porque en su incredulidad, en su pecado, ha contristado al Espíritu Santo de Dios. Aún la falta de fe es un pecado que contrista al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuántas personas no creen en la palabra de Dios? Se les predica y no creen en la palabra de Dios. Se les aconseja y no creen en la palabra de Dios. Se les comparte la Biblia y no creen en la Biblia. Se les dice, lea la Biblia y van y leen, pero no tienen fe. No se acercan con fe. Y si una persona no se acerca con fe, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que el peor pecado que podemos cometer al contristar al Espíritu Santo es acercarnos a Dios sin fe. Es ir en oración a Dios sin fe. Por lo tanto, mis amados hermanos, tenemos que, si algo te roba la paz, como creyente que eres, si pierdes la paz, es porque tú has contristado al Espíritu Santo. ¿Sí? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿sí? Y cuando vemos los versículos anteriores de este capítulo 4, vamos a encontrar, usted léalos y va a encontrar toda una relación de cosas que no debe hacer el creyente. Así es que examínese cómo está teniendo su relación con Dios y recuerde que el Espíritu Santo está morando en usted. Tenga cuidado qué va a decir, tenga cuidado qué va a hacer, tenga cuidado qué va a ver, tenga cuidado qué va a tocar, tenga cuidado qué pensamientos trae a su mente. Porque cualquier cosa que haga, si usted es un creyente, va a contristar al Espíritu Santo de Dios y va a perder entonces esa comunión con Dios y por lo tanto su paz nuevamente se resquebraja. Nuevamente entonces viene la angustia, viene la desesperación. Para terminar, entonces hemos visto que la paz viene de Dios, que Cristo es el príncipe de paz, que el Espíritu Santo es el poder para que nos llena de gozo y de paz, que es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones la que da ese fruto, y una de las cualidades es la paz. No es obra nuestra, no es obra de mi mente, no es obra de mis actos, sino que es una obra de Dios. Es una obra de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
y que si yo cometo pecado contra Dios, contristo al Espíritu Santo que está morando en mí, y eso es lo que me roba la paz. Finalmente, tenemos que vivir en obediencia a la palabra. Salmo 119, versículos del 165 al 167 dice lo siguiente. Salmo 119 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Comienza el salmista con este versículo y dice: mucha paz tienen. ¿Quiénes? ¿Quiénes tienen mucha paz? Repítalo ahí conmigo. ¿Quiénes tienen mucha paz? Los que aman la palabra de Dios. Los que aman la palabra de Dios. Los que aman y se deleitan en leer la palabra de Dios. Aquellas personas que cuando tú le dices: te voy a compartir la palabra de Dios, están allí atentos, sí, atentos, deseosos de que se les comparta la palabra de Dios. Esas personas que tienen hambre y sed de la palabra de Dios son a quienes Dios las bendice con mucha paz, con mucha paz, con mucha paz. Así es que, mi amado hermano, usted tiene que sumergirse en las Escrituras y en la palabra de Dios con fe. Con fe. Gracias damos a Dios porque Él nos ha dejado su palabra, ¿sí? Su palabra. Así que con todos estos elementos, ¿me puedo acostar en paz todos los días de mi vida? Por supuesto. Por supuesto que me puedo acostar en paz todos los días de mi vida. Dígalo allí donde está usted. Me puedo acostar todos los días de mi vida en paz. Porque Dios es permanente, es eterno. Porque Cristo es eterno. Porque el Espíritu que mora en mí es eterno, ¿sí? Porque su palabra permanece para siempre. Tengo que dejarlo que el Espíritu Santo obre en mí y produzca ese fruto. Con esas nueve cualidades que tienen que obrar simultáneamente en el creyente. Así es que, mis amados hermanos, la paz no está determinada por las circunstancias, sino que viene de Dios, por el poder del Espíritu Santo que nos llena de paz. Es uno de los componentes de la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Esta es la obra de Dios que tú necesitas para que descanses en las manos de Dios, quien tiene todo bajo control. Su control es soberano. Él es eternamente soberano y todopoderoso para darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de todas estas tribulaciones y angustias que vivimos. Solo de algo tenemos que angustiarnos: de no haber cumplido sus mandamientos, de no cumplir su palabra. En eso sí tenemos que preocuparnos. Sí, en eso sí tenemos que preocuparnos. Si una persona parte de este mundo, tenemos familiares que parten de este mundo, que están partiendo de este mundo actualmente. Lloramos porque nos duele como familiares que somos. Hemos compartido muchas cosas juntos. Cercanos o lejanos. Pero ¿sabe qué nos debe doler más? No haberles compartido el Evangelio. No haberles compartido la palabra de Dios que trae esperanza y vida eterna. Eso es lo que nos debe doler. Y decirle: Señor, yo voy a empezar, perdóname, Señor. Voy a empezar a compartir tu palabra, Señor, a toda mi familia, a todos los creyentes, a toda persona. Eso tenemos que preocuparnos. Eso nos debe afligir, eso nos debe angustiar. Dos cosas para terminar. Todas estas bendiciones de la paz, ¿sí? De la paz que anhelamos para podernos acostar sin ser inducidos con un fármaco, sino acostarnos de una manera natural, de una manera consciente y plácidamente todos los días de nuestra vida. Primero que todo, usted tiene que asegurarse si es un creyente. Tiene que asegurarse de eso, asegúrese de tener el Espíritu Santo. Tiene que asegurarse de tener el Espíritu Santo, porque si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, usted no es un creyente, entonces usted no tiene la paz de Dios. Romanos 8:9 dice lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es de Él. Si alguien no tiene el Espíritu Santo de Dios,
no es un creyente, no es un hijo de Dios. Eso dice el libro de Romanos, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El Espíritu mora en los verdaderos creyentes. Sin esta residencia del Espíritu Santo, una persona no es un verdadero creyente. Judas, el libro de Judas, en el Nuevo Testamento, el capítulo 9, versículo 18-19, dice lo siguiente: en el postrer tiempo habrá burladores. ¿Cuánta gente se burla del Evangelio? ¿Cuánta gente se burla de nosotros? Dice, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, La gente que se burla del Evangelio, la gente que no cree en el Evangelio, la gente que se burla de nosotros, son las personas que no tienen el Espíritu de Dios. Y hay que orar por ellos. Hay que interceder. Es el campo misionero, como una vez escuché al pastor John MacArthur hablar. No son nuestros enemigos, son el campo en el cual tenemos que sembrar la palabra de Dios. Así es que lo primero que tenemos que asegurarnos es si el Espíritu Santo está en nosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo son términos similares en la Biblia. Si no tienes el Espíritu, no gozarás de la paz de Dios. No podrás vivir en paz. No solo experimentarás momentos de sensación de paz, un estado falso, un estado engañoso, que te va a sepultar cada vez más y más en angustias, en desesperación y en mayor depresión. Es una falsa paz. Tu mente positiva, tu palabra positiva, ¿sí? Un trabajo, un dinero, una cuenta de ahorros, son una falsa esperanza. O unos hijos con un buen empleo son una falsa esperanza de la paz. Lo primero que tiene que asegurarse usted es saber si tiene el Espíritu Santo de Dios. Quizás hoy tengas que hacerte esta pregunta: ¿tengo el Espíritu Santo de Dios? Quizás te des cuenta de que has sido un asistente más a la iglesia durante muchos años, pero no un verdadero creyente. Y este mensaje es para ti en esta mañana. Hoy es el verdadero día de tu salvación. Hoy es el día en que tú le entregues tu vida a Cristo. Quizás usted que está escuchando ahí, por toda cosa siempre se aflige, por toda cosa siempre, no tiene paz, no puede dormir. Hay muchas cosas que le roban el sueño. Entonces hoy tiene que invocar el nombre de Dios, el nombre de Cristo, quien lo salva, quien perdona pecados, para que el Espíritu Santo con todo su poder venga y le dé paz a su corazón. Eso es lo primero que tiene que hacer para mantener un estado siempre de paz, es tener el Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Y si usted ya es un creyente y muchas veces ha caído en desesperación, es porque usted ha pecado contra el Espíritu Santo de Dios. Lo ha contristado y ha dejado de mantener esa bendición de la paz de Dios. Así que tiene que pedirle perdón a Dios por todas las veces que usted ha contristado la morada santa de Dios en su vida. David preguntaba: ¿hasta cuándo, hijo de los hombres, volveréis mi honra en infamia? ¿Hasta cuándo? Y yo quiero usar esta frase: ¿hasta cuándo vas a dejar de confiar en Dios? ¿Hasta cuándo vas a continuar como incrédulo? ¿Hasta cuándo vas a dejar de creer en cosas que no vienen de Dios? ¿Hasta cuándo vas a seguir creyendo en tus propias fuerzas y capacidades para tener momentos de tranquilidad, que no es igual a tener una paz sostenible todo el tiempo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir confiando en tus tradiciones, formas, maneras en las cuales crees tú que son la fuente de paz? Pero si tú has estado escuchando este mensaje, Dios revela
que Él es la fuente de la paz, Él es la fuente de la alegría, Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios fiel, Él es un Dios justo, y que Él ha enviado a Cristo Jesús, el príncipe de paz, para darnos una paz y para que el Espíritu Santo de Dios se quede a morar en nosotros como la fuente de la paz y el poder que nos da paz, y una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Habrá alguna cosa fuera mayor que Dios, mayor que Cristo, mayor que el Espíritu Santo que nos pueda dar paz? No hay ninguna fuera de Dios. Así es que rompe todas esas tradiciones, rompe todas esas cosas, deja que Dios haga a un lado todas esas cosas y que puedas tú tenerlo a Dios en el centro de tu vida. Acompáñame en oración ahí donde está. Si usted está con su familia, yo le pido que tome de la mano a su esposa, a sus hijos, porque cuánta paz necesitamos hoy en día en los hogares. Cuánta paz necesitamos en nuestras familias. Cuántos matrimonios en este tiempo tan difícil viven en conflictos. Por momentos se tranquilizan, porque es una sensación de tranquilidad falsa. Pero yo te invito a que hoy terminen con todas esas cosas y que dejen que Dios gobierne sus matrimonios, sus familias, para que sea la fuente de la paz constante, verdadera, santa, pura, perfecta. Tome de la mano ahí a su esposa, a sus hijos. Pídanse perdón si es que han estado enemistados, si han tenido problemas, si se han ofendido. Pídanse perdón allí, porque tenemos que estar en paz con Dios y gozamos de la paz de Dios, pero también debemos estar en paz con todos los hombres. Padre, yo te doy gracias, Señor. Bendigo tu santo nombre, te alabo por tu palabra, Señor, que permanece para siempre. Una palabra, Señor, mi Dios, que es poderosa. Una palabra, Señor, que trae esperanza para nuestros corazones tan necesitados en estos tiempos. Una palabra, Señor, mi Dios, que derriba todas nuestras mentiras, que destruye todos nuestros engaños, porque tú quieres sacar lo mejor de nosotros al acercarnos a ti, Señor, fuente de nuestra paz, príncipe de nuestra paz, el poder que nos da paz. Gracias, Señor, porque en esta mañana has derribado de muchas de nuestras mentes, Señor mi Dios, los conceptos cerrados de que la paz proviene de algo externo, de que la paz proviene de mi mente positiva, que la paz proviene, Señor, de cualquier persona externa. No, en esta mañana tú has sido claro con nosotros, que la paz viene del cielo, que la paz viene de lo alto, y que el Espíritu Santo morando en el corazón del creyente es el que va a dar ese fruto abundante de paz. Oro, Señor mi Dios, por aquellas personas que hoy se están dando cuenta de que no tienen el Espíritu Santo tuyo, Señor, y que en esta mañana reconozcan sus pecados, se arrepientan, Señor, confíen en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe, el Cordero inmolado, el que entregó su vida por nuestros pecados. Reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador, y venga a morar el Espíritu Santo de Dios, haga una morada en ese corazón, para que sea, Señor, la fuente de su gozo, la fuente de su amor, la fuente de su tranquilidad, de su paz, de su benignidad. Gracias te doy, Señor mi Dios, por la reconciliación de muchos hogares y de muchas familias. Ayúdanos a mirar siempre, Señor mi Dios, tu palabra, para permanecer firmes en estos tiempos tan difíciles. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Dios los bendiga, que el Señor y su paz los acompañe todos los días de su vida. Sí, bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias.